Buenas tardes, mis queridos estudiantes. El día de hoy, continuando con nuestra sesión de clase. Esperemos que hayan tenido un lindo fin de semana y el día de hoy, pues vamos a continuar con nuestras sesiones, ¿no? Esperando que también presten atención del caso. Y recuerden, chicos, que el éxito depende de nosotros mismos. Hay que ponerle interés y voluntad en los estudios y también hay que tenerle, pues, ganas y voluntad para salir adelante. Y ustedes están en toda la etapa de estudiar, de disfrutar de la vida, pero la responsabilidad también es de estudiar. Muy bien, dicho esto de paso, vamos a compartir el trabajo del día de hoy para que podamos estudiar y ver qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La semana pasada hablamos sobre el Imperio Bizantino. Esta vez vamos a hablar sobre el Imperio Carolingio. El nombre viene de los reyes Carlos, ¿ya? Y toda la generación de los Carlos nace en la historia de este imperio que fue muy importante y duró muchísimos años. Tiene que ver con la relación entre la iglesia y la monarquía de ese entonces. Muy bien, vamos a pasar ahora, luego voy a hacer las preguntas, así que estimados estudiantes, presten mucha atención. El imperio carolingio. Este imperio carolingio es un término historiográfico. Aquí lo vamos a poner. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha utilizado para referirse al reino de los francos en el periodo de la dinastía carolingia, una dinastía de los reyes emperadores llamado Carlos. Esta dinastía se considera como la fundadora de Francia y Alemania. O sea, en la historia de Francia y Alemania, ellos van a estudiar a este imperio carolingio, así como nosotros los peruanos estudiamos al imperio de los incas. A partir de esta perspectiva, este imperio puede verse como el sucesor del reino franco o el predecesor de Francia y del Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien, el término imperio carolingio, imperio de Carlos, ¿ya?, hace hincapié a la coronación de Carlos Magno como emperador en el año 800 por el Papa León III, debido a que Carlos Magno y sus antepasados habían sido gobernantes del reino franco. Carlos Magno, un gran emperador, un gran rey, no solamente fue grande él, sino toda su dinastía, pues él proviene de su abuelo Carlos Martel, quien fue un rey dedicado a la vida, a la fundación del imperio. Él fue quien funda este imperio, ¿ya? Muy bien. La coronación en realidad no constituye un nuevo imperio, simple y llanamente el seguimiento del imperio desde Carlos Martel, su abuelo, luego su padre y luego viene él. La mayoría de los historiadores prefieren utilizar el término reino franco para referirse a la zona que hoy abarca, escuchen bien, Alemania, Francia e Italia desde el siglo V hasta el siglo XI. O sea, cuando nosotros estudiamos, mis queridos estudiantes, a reino franco, nos referimos a los territorios de Alemania, Francia, Italia, desde el siglo V hasta el siglo IX, o sea, 900 años, ¿no? En el año 900. Ahora estamos en el año 2000, significa hace muchos años. Estamos hablando en el pasado, mis queridos estudiantes. Imperio carolingio, porque viene de la dinastía de Carlos. Vamos a hablar paso a paso. ¿Dónde estuvo ubicado para no perdernos? Vamos, ¿dónde estuvo ubicado geográficamente el Imperio carolingio? Miren este mapita muy bonito. De aquí vamos a poder ver todos estos países que conformaban el Imperio carolingio. Ven aquí, aquí está ubicado este imperio, un imperio muy grande en Europa, ¿ya? En el continente europeo occidental. Tuvo como núcleo principal, en ese entonces, estamos hablando del siglo V, el actual territorio de Francia. O sea, Francia fue la capital de este imperio carolingio. Para su formación se dio una alianza, ¿ya?, con la iglesia y el imperio, mediante la cual la primera justificaba el gobierno, las guerras a cambio de que el segundo defendiera los territorios pontificios. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos alumnos?
¿ya? Que los gobernantes del Imperio Carolingio hicieron un acuerdo, una alianza con la Iglesia Católica. ¿Qué cosa quería la Iglesia Católica? Justamente tener más territorios a quien seguirles hablando sobre la Iglesia Católica. Pero a su vez también la Iglesia Católica necesitaba que les defendieran sus territorios y tenía que ser una autoridad o un rey porque tenía el dinero, ¿no? Para poder tener muchos hombres y poder ayudarles cuando alguien quería atacarlos a ellos. Entonces, ambos se ayudaban y de paso la Iglesia Católica lo coronaba al rey y le daba la potestad de seguir siendo rey, porque en ese entonces la Iglesia y los reyes trabajaban de la mano, se daban la mano, era una alianza político-religiosa, ¿ya? Muy bien. Por ello, el Papa León III es quien corona a Carlos Magno, con el nombre, miren, su nombre era Carlos Magno, pero lo corona con el nombre de Carlos Augusto, Sacro Emperador Romano de Occidente. ¿Ya? Vamos a ver que este imperio, chicos, tuvo muchos años, vivió muy bien este imperio, pero al final también cae el imperio romano de Occidente. Cae como todo imperio que ha caído, chicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este Carlos Magno fue el emperador de este imperio llamado Imperio Carolingio. Su nombre destaca hace mucho en la historia de este gran imperio. Su forma de estrategia de gobernar, alianza con la Iglesia. Era una alianza político por parte de los reyes y religiosa por parte de la Iglesia. La Iglesia coronaba al rey, Carlos Magno, y él a su vez ayudaba a defender los territorios de la Iglesia. Así se daban la mano. Muy bien. Y los territorios, ¿a dónde será la que la profesora está hablando? ¿No? ¿Dónde habrá quedado el imperio carolingio? Quedaba en el continente europeo, occidental, ¿no? Y el centro principal de este imperio era el mismo lugar que ahora ocupa, pues, Francia. O sea, imagínense que eran varios países juntos en un solo gran imperio, muy enorme, muy importante, y vamos a ver ahora. Antecedentes del imperio carolingio. ¿De dónde viene Carlos Magno? ¿Cuál es su raíz? Poco para hablar un poco del pasado de Carlos Magno. Carlos Magno no viene de una familia pobre, viene de toda una herencia de imperios. La base del imperio fue el reino franco, fundado por Clodoveo, ¿ya? Con quien se inicia la dinastía merovingia, otra dinastía, que luego degeneró, dice, había una dinastía llamada merovingia, pero esta dinastía tenía una característica, ¿ya? Sus reyes eran holgazanes. Miren, o sea, vamos a ver de dónde viene el imperio carolingio. Hay que hacer un análisis, chicos, y aquí presten atención porque si no nos vamos a perder, ¿ya? Dice, ¿de dónde viene la historia? ¿De dónde viene la raíz? ¿Cómo es que nace Carlos, se convierte en emperador? ¿Ya? La base del imperio fue del reino franco, fue fundado por Clodoveo, con quien se inicia la dinastía merovingia. Clodoveo gobernaba una dinastía de imperio llamado merovingia. Pero luego se fue degenerando porque los reyes heredaban el poder a sus hijos. ¿Ya? Era así, le daban el poder a sus hijos. Se fue degenerando y estos reyes se volvieron holgazanes, no querían gobernar y le dejaban todo el trabajo a sus mayordomos. Miren, escuchen esta historia que es muy bonita, ¿ya? Quienes a su vez le dijeron a los mayordomos, ustedes hagan el trabajo, yo soy el rey y voy a descansar. Entonces, en ese entonces destaca un mayordomo desde el palacio, Carlos Martel. Carlos Martel hace las funciones del rey, porque el rey era holgazán. Y él batalla en la batalla con los árabes. Esta batalla es conocida en la historia como la batalla de Poitiers, ¿ya? Y le gana a los árabes. Mientras que su rey está durmiendo. Él es un mayordomo. Chicos, pero cuando hablamos de mayordomo, ustedes no van a pensar que es como el de al fondo hay sitio y el mayordomo era quien limpiaba y esto. No, no, no. En ese entonces, cuando hablo de historia universal, este mayordomo era quien tenía que ayudar al rey para gobernar.
para ayudarlo, pues, al rey, no a limpiar un plato, o no hacer esas cosas, por favor. El rey era quien ayudaba para que otros pueblos no pudieran invadir el territorio. Él, el rey, quien estaba a su lado, era como el asesor del rey, no era cualquier cosa, ¿ya? Era un cargo muy grande ser mayordomo en ese entonces. Entonces los reyes se confiaron, pues, ¿no? En que el mayordomo Carlos Martel era guerrero, era audaz, entonces dijo, bueno, y que él vaya, que él trabaje. Muy bien, y él se puso y en verdad defendió a este pueblo de los árabes en la batalla de Potiers. Su hijo de Carlos Martel siguió también con esa tradición, fue un hombre muy trabajador. Él fue conocido como Pipino el Breve. ¿Por qué? Porque era chiquito. Él llegó a destronar al último rey holgazán del imperio merovingio. Estamos hablando de otro imperio en el cual ellos no eran reyes, ellos eran solamente mayordomos. ¿Ya? Recuerden, de ahí nace el imperio carolingio. ¿Ya? Y si alguien no me estaba atendiendo, puede decir, y profesora, ¿y de cuándo el imperio merovingio se convierte en carolingio? Pues tienen que atender cuando uno habla. ¿Ya? El imperio merovingio tenía un mayordomo. Este mayordomo se llamaba Carlos Martel. Estos reyes eran holgazanes y Carlos Martel, como mayordomo, él era el que empezó a defender los territorios de este imperio. Y él derrota a los árabes en la batalla de Potiers. Y ahí es donde él se hace fuerte. Todo el mundo habla de él porque él está actuando como si fuese el rey, defendiendo a un territorio donde él es el mayordomo y el rey es un holgazán. ¿Se entiende? Entonces, este Carlos Martel tiene un hijo. Y su hijo también asume el trabajo de él, de ser mayordomo de los reyes, ¿cómo se llama? Merovingios. Y su hijo se llama Pipín el Breve, y le dicen Pipín el Breve porque es chiquito. No tan chiquito, pero para el tamaño normal de ese entonces, él era más pequeño, pero no por ello inteligente. Escuchen. Entonces, Carlos Martel no destrona a su rey. Pese a que él hacía todo el trabajo como si fuese el rey, él no lo destrona. Él es muy trabajador, pero él le cede su trabajo a su hijo. Porque así como los reyes cedían su reinado a sus hijos, también los mayordomos cedían su trabajo a sus hijos. Entonces, él llega a tener un hijo llamado Pipín el Breve, y él también es un buen mayordomo. ¿Ya? Pero este Pipín el Breve sí destrona al rey holgazán, llamado Childerico III. Y dice, ¿cómo es posible? ¿No? Y también el papado, la iglesia dice, ¿cómo es posible? Tú, Pipino, trabajas y el rey está holgazaneando. Entonces, simple y llanamente hay que destronarlo, y destronan al último rey. Ojito por eso con los holgazanes. ¿Ah? Destrona al rey Childerico III, y es Pipino el Breve, mis queridos estudiantes, quien instaura la dinastía carolingia. ¿Ah? Él dice, ya no se va a llamar Merovingio. ¿Por qué se va a llamar Merovingio? Si ahora voy a instaurar yo la dinastía carolingia. Y es otra dinastía porque pasa las manos del reinado, que deberían de pasar a los hijos, esta vez se lo pasan al mayordomo. ¿Quién era? Pipino el Breve. Y a partir de Pipino el Breve se instaura la dinastía carolingia. Cuando yo les pregunte, entonces, ¿cuál fue el antecedente del imperio carolingio o quién instaura la dinastía carolingia? Ustedes me van a decir Pipino el Breve, el hijo de Carlos Martel, quien era mayordomo de los reyes merovingios. Pero como los reyes eran holgazanes, entonces destronaron, quiere decir que literalmente, chicos, votaron al rey y ellos se quedaron reinando porque ellos eran muy trabajadores y ellos iban a las guerras. A la muerte de Pipino el Breve, asume, porque también hereda, su hijo Carlomagno, porque ya Pipino era pues rey, y le da el reinado a su hijo Carlomagno. Carlomagno fue un hombre muy grande, muy inteligente. Emprendió el desarrollo de una vasta política de conquista. Carlomagno me recuerda mucho, chicos, a Pachacútec, en el Perú. Después yo les voy a contar un día la historia de Pachacútec, que es maravillosa, ¿no? Entonces, Carlomagno emprende también, dice, el desarrollo. Quiere conquistar más territorio de lo que él tiene, ¿ya? Y fundó el imperio que llevaría su nombre. Y esta dinastía, que se conoce carolingia, lleva el nombre de Carlomagno, carolingio de Carlos. Si se entiende, ¿no? Mis queridos estudiantes,
Entonces él funda este imperio, luego de ser coronado por el Papa León III como emperador del Imperio Romano, cristiano y franco. Imagínense todo el territorio que abarcaba cuando Carlos Magno era rey. ¿Mm? La capital de este imperio que gobernaba Carlos Magno, un hombre muy trabajador, que venía también de un padre muy trabajador, que era Pipín el Breve, y de un abuelo muy trabajador, que era Carlos Martel. Entonces imagínense que él venía de una descendencia de reyes muy trabajadores, ¿ya? Tuvo como capital a este gran imperio carolingio, a la actual ciudad de Aquisgrán, actual Alemania. O sea que Alemania, Francia, todos pertenecían, esos territorios pertenecían al imperio carolingio. Muy bien, muy bien. ¿Están escuchando, mis queridos alumnos? ¿Sí? A ver, ¿se escucha? ¿No se escucha? Sí, sí se escucha. Muy Sí, bien, se así escucha. me da gusto. Ya estamos aprendiendo el imperio carolingio. Y miren la moneda, Carlos Magno no se conformó con tener un imperio, él quiso tener su moneda. Miren, ahí dice imperio carolingio, su moneda real, un imperio. Sin embargo, este imperio era centralista y una administración compleja. La aristocracia, quiere decir los que gobernaban arriba, los poderosos, ¿ya? Dirigían los asuntos de poder, y ahí estaban los cancilleres, los missi domini, inspectores reales. ¿Ya? Carlomagno ejercitó una monarquía feudal. En ese tiempo la riqueza de esta Europa, chicos, era la agricultura. Imagínense, no era la minería, la agricultura, la monarquía feudal viene de feudos, de grandes territorios. Apoyado por una nobleza terrateniente, quiere decir, los terratenientes, chicos, eran dueños de grandes extensiones de terreno. Buscó controlar la autonomía de los señores feudales de provincia. O sea, los señores feudales de provincia tenían territorios más pequeños. ¿Quiénes los gobernaban a ellos? Ya, los grandes terratenientes en el terreno. Los sectores populares, que va a decir los más humildes, eran los campesinos, pastores, usufructuaban las tierras del rey. O sea, que se quedaban con un pedazo de terreno del rey, pero a su cambio asumían deberes como pagar tributos. El rey le daba un pedazo de terreno, pero ellos pagaban tributo al rey, como un arriendo, como un préstamo, pero por prestar yo te voy a pagar algo. ¿Mm? Y ese tributo llegaba pues al rey Carlomagno. Él intentó estabilizar la moneda sin conseguirla. No consiguió estabilizar su moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿sí? ¿Aló? ¿Ahora existe esa moneda? Ahora no existe, corazón. Ya no existe el imperio carolingio. Ahora también vamos a hablar cómo es que decae este imperio y da paso a las ciudades y a los países como Alemania, Italia, Bélgica. Se van separando. El imperio era enorme, muy parecido al imperio inca. El imperio inca estaba conformado por Perú, Chile, Bolivia, Brasil. ¿Ven? Y ahora somos un pedacito nada más. El imperio de ese entonces era más grande. Igual el imperio carolingio abarcaba los territorios de los países de Alemania, Francia, Bélgica. Ahora ya no, pues hijo, ya no existe porque decayó el imperio. Muy bien. Entonces decíamos que Carlos Magno quería que su moneda fuese la única, monopolizada. Sin embargo, no lo consiguió. Su moneda no era, se devaluó y al final lo sustituyó por el trueque. El trueque significa intercambio de productos, al igual como en el imperio incaico, ¿no? ¿Se acuerdan que las profesoras seguro que también les han enseñado? Yo te doy un saco de papa y tú me das un saco de camote. Trueque, mis queridos estudiantes. Muy bien, y seguimos con este imperio tan bonito. ¿Cómo estuvo organizado políticamente el imperio de Carlos Magno? Estuvo regido por leyes, diferentes leyes según regiones. ¿Qué son regiones, chicos? Lo que nosotros tenemos ahora en el Perú. La región del Callao, la región de Huánuco, eran regiones para poder gobernar mejor. Que a su vez estaban subdivididos por provincias. Ustedes también deben de saber que en el Perú tenemos una región, por ejemplo, la región Lima Provincias, que es donde yo soy parte de la región Lima Provincias, que a su vez tiene provincias y que a su vez tiene distritos y que a su vez tiene comunidades.
sea, parece un poco de locos, chicos, pero así funciona, de lo grande a lo más pequeño. En los pueblos humildes, quien preside es el presidente, no gana sueldo. Y muchos pueblos conforman un distrito, y quien preside y dirige es el alcalde. Ese sí gana un sueldo, es el alcalde de un distrito. Y muchos distritos conforman una provincia. Ese alcalde también gana un sueldo. ¿Ya? Y muchas provincias conforman una región. ¿Se dan cuenta? De pequeño a mayor. Igual en ese entonces también estaba dividido en regiones. Las regiones tenían muchas provincias y las provincias tenían también muchos distritos y los distritos muchas comunidades. Entonces, también había condados, que eran provincias interiores bajo la responsabilidad de un conde. Un conde, a ver, un conde era responsable de la provincia. Y también habían las marcas, que eran provincias fronterizas militarizadas bajo responsabilidad de un marqués. Luego estaban los ducados, unión de varios condados que estaban a cargo de un duque. Y venían también los condados y las marcas, quienes estuvieron bajo el control de los missi dominici, que fiscalizaban a nombre del emperador. Los ducados eran pares, iguales en jerarquía a Carlos Magno. ¿Ya? ¿Y por qué tanto, chicos, era? Era porque tenían que controlar el impuesto pues, que iba a recibir el rey por alquilar su chacra, sus terrenos, ¿se acuerdan? Que era el producto principal de ese entonces, era el campo, eran los productos que producía. Entonces la gente humilde tenía terreno, pero tenía que aportar, tributar al rey. ¿Ya? Muy bien. Y seguimos, chicos. ¿Cómo era la educación en el Imperio Carolingio? Y esto es lo que mucho me ha gustado a mí. Lo demás no tanto, ¿ah? Pero miren lo bonito de este emperador. Carlos Magno dio un gran impulso a la educación, sobre todo para suplir las carencias de servidores públicos, ¿no? Analfabetos. Existieron 3 tipos de escuelas, chicos. Las escuelas palatinas y catedráticas, donde se impartían clases a los nobles y a los que administraban el gobierno. Es así como ahora los congresistas, los presidentes regionales, ¿no? Luego estaban las escuelas conventuales, donde se educaba al clero, a los de la iglesia, para que cumplieran la función de educar sobre la iglesia, pues no la fe, ¿ya? Y también estaban las escuelas parroquiales. Ahí se impartía educación al pueblo, la cual era gratuita. Carlos Magno había determinado que los sacerdotes abrieran muchas escuelas en los pueblos y las ciudades, y pedía que si alguno de los fieles le confiaba a sus hijos para que aprendan las letras, no se negaran a instruirlos a estos pupilos con absoluta claridad, porque decía que la educación era buena para todos. Entonces los sacerdotes desempeñaban la tarea de profesores, sin pedir pago por ello, ¿ya? Y en caso de no querer recibirlo o no aceptar, ¿ya? ¿Cómo se llama? Carlos Magno se molestaba, pues, porque los sacerdotes tenían la obligación de recibir a todos los estudiantes. ¿Y qué recibían a cambio? Obsequios que le daban los padres, los papás de los niños, porque ellos le enseñaran. Entonces, recordemos que para el Imperio Carolingio era importante contar con los servicios del clero, la iglesia, ¿se acuerdan? Porque había un lazo que los unía, la iglesia, para difundir la fe y la moral, y quien gobernaba administrativamente era Carlos Magno, ¿ya? Era importante para este gran emperador la educación de su pueblo. Y si bien es cierto, estaba estratificada para los grandes, también había una educación para el pueblo. Este imperio, y aquí viene la respuesta a tu pregunta, mi querida alumna, se desintegra. Como todo imperio, mis queridos alumnos, puede ser muy grande, pero hay un momento en que se desintegra, porque el hombre que dirige muere, y los hijos no siempre están contentos o no siempre quieren seguir los sueños de los padres. Por eso los padres no debemos de hacer extensivo nuestros sueños hacia nuestros hijos, porque a nosotros nos agradan y no sabemos si al hijo le agrada. Puede agradarle como puede que no. Muy bien, Carlos Magno muere en el año 814, ¿ya? Después de Cristo, y empieza la desintegración del imperio. Le sucede en el gobierno su hijo Luis el Piadoso, conocido en la historia como Ludovico Pío,
que este hombre tuvo problemas con sus hijos, porque entregó propiedades de tierras a los grandes funcionarios para que lo apoyaran, aprobando. Luego que tales beneficios fueran hereditarios, él sacó un edicto del Quierci. Las luchas prosiguieron hasta el año 834, en que realizó la división del imperio. Miren, muere Carlos Magno, 814, 20 años después, él divide el imperio para sus tres hijos, a través del Tratado de Verdún, de esta manera. A Lotario, a su hijo Lotario, le entrega Italia, el país de Italia. A Carlos el Calvo le entrega Francia. Y a Luis el Germánico le entrega Alemania. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el imperio de Carlos Magno estaba compuesto, integrado por el país de Italia, Francia y Alemania. Era un gran imperio. Pero cuando muere Carlos Magno, se le cede sus territorios a su hijo, pues, ¿no? Ludovico Pío, el piadoso. Y él, a su vez, divide el imperio en sus tres hijos. Reparte a Italia a su hijo Lotario, a Francia a su hijo Carlos el Calvo, y a Alemania se le entrega a Luis el Germánico. Lotario y Luis el Germánico se aliaron con el papado. Inteligentes, dos hermanos, Lotario y Luis se aliaron con el papado también y crean el Sacro Imperio Romano Germánico. La economía autotárquica acrecentó del poder de duques, condes, quienes se convirtieron en poderosos señores feudales. Tenían mucho dinero a través del campo, los cuales se enfrentaron entre sí, sumando a la pugna interna que destruyó el imperio. El dinero, chicos. El poder a veces es malo cuando no se sabe manejar. Y vamos a ver, ¿ya? Cómo se destruye, pues, este gran imperio, ¿no? Cómo Carlos Magno muere, en 20 años su hijo divide el imperio en tres, y desaparece el imperio, y da formación a los países de Italia, Francia y Alemania. Ahí está la respuesta, mi querida alumna. Hasta acá, mis queridos alumnos, ¿le encantó la clase del día de hoy? ¿Alguna pregunta? Yo puedo preguntar en todo caso. A ver, ¿quién me responde? A ver, tengo 5 participantes. Nadie me responde, mis queridos estudiantes. Sí, Miss. Muy bien, yo voy a preguntar y yo estoy acá con mi cuadernito para poder evaluar y recuerden, si yo vuelvo, ustedes vuelven porque les voy a tomar asistencia, ¿ya? No lo voy a hacer en este momento, deben de volver para yo tomarles asistencia, ¿ya? Voy a hacer las preguntas y si no sabemos, lo volvemos a reafirmar, para eso está la maestra, para poder fortalecer el conocimiento, ¿ya? Nuevamente, vamos a volver a Historia Universal, muy bien. Y ahora vamos a preguntar. Preguntas muy sencillas, mis queridos estudiantes, ¿ya? Me voy a ir acá un poco para que ustedes se ayuden, ¿ya? El Imperio Carolingio estuvo conformado ¿por qué países? ¿Por cuántos países, chicos? ¿Me puede repetir la pregunta? No la escuché bien. A ver, el imperio de Carlos Magno, el Imperio Carolingio, estuvo conformado por ¿cuántos países? Aquí en la pantalla están viendo la respuesta. ¿Por cuántos países estuvo conformado? Por 3. Por 3, muy bien. ¿Me pueden mencionar esos nombres? Italia, Francia y Francia y Alemania. Alemania. Y Alemania. Muy bien. Imagínense, chicos, imagínense si ahora alguien viene y une a esos países. Italia, Francia, Alemania, y forma un imperio. Ese era el imperio carolingio. Enorme, ¿no? Enorme, pues. Y un solo rey para ese territorio vasto, Carlos Magno. ¿Ya? Ahora, yo les digo algo. ¿Cómo nace el imperio carolingio? ¿Quién da origen al imperio carolingio? Acuérdense y vamos a pasar para atrás un poquito para ver de dónde nace el imperio carolingio. A ver, ¿de dónde nace el imperio carolingio? ¿Mm? ¿De dónde nace el imperio carolingio, chicos? ¿De una dinastía de reyes o de mayordomos? ¿Mayordomos? De mayordomos, ¿ya? Y nace con el imperio merovingio, que nada tiene que ser con el carolingio,
¿Por qué? Porque el papá y el abuelo de Carlos Magno no eran reyes. ¿Qué cosa eran? Mayordomo. Muy bien, mayordomos. Pero estos mayordomos, ¿qué eran? ¿Por qué se habían ganado ese privilegio de ser rey? ¿Qué habilidades tenían? ¿Qué cosa tenían de bueno estos reyes? Estos mayordomos. Tenían que proteger al rey. Eran muy trabajadores, protegían al imperio como si fuesen reyes. ¿Y qué pasaba con los reyes merovingios? Ellos no hacían nada. Claro, ¿qué cosa eran? Muy Muy holgazanes. muy holgazanes. Dejaron que los mayordomos hicieran su Se trabajo, encargaron de todo. se encargaron de todo. Entonces, el mayordomo Carlos Martel, que fue el abuelo de Carlos Magno, él batalló con los árabes defendiendo los territorios de este imperio como si fuese rey, y su rey estaba holgazaneando. Pero como él era muy buen servidor, él no hizo nada, simple y llanamente siguió sirviendo fielmente a su rey. ¿Ya? Creo que usted dijo que el mayordomo, Carlos Marte, ¿cómo se llama? Derrotó a no me acuerdo a quién en una batalla. Ajá, derrotó a los árabes. Cuando claro, a los árabes, él derrotó a los árabes. ¿Ya? Y Carlos Martel tuvo un hijo nada más, no tres, un solo hijo, que era chiquito. Pipino. Pipino, ¿cómo lo conoce la historia? ¿Como Pipino? El Jerico. ¿Como Pipino? El breve. Como El Pipino breve. el breve, porque era chiquito. Le dice el ¿Ya? Muy bien. Pero este Pipino el breve, este sí hizo algo. Carlos Martel solamente sirvió, pero Pipino el breve, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con el rey merovingio, Childerico III? ¿Qué hizo, chicos? A ver, voy a marcarlo de color verdecito para que no se olviden. A ver, lo voy a marcar. Ya, ahí está. ¿Qué hizo Pipino el Breve con el rey Childerico